ciclo de charlas de Cerámica Presenta, organizado por la Escuela de Cerámica Rogelio Urrutia de Mar del Plata. Hoy tenemos el honor de presentar la charla que nos va a brindar Verónica Giaz. Ella, bueno, luego de sus estudios universitarios en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, viaja a Brasil, a un pueblo llamado Paraty, en donde encuentra un juego de vajilla hecho en torno a alfarería de un azul increíble, y allí se enamora de la técnica. A su vuelta a Buenos Aires, comienza a estudiar en la Escuela Superior de Cerámica, mientras seguía coordinando grupos de familias en un hospital público de Buenos Aires. El mundo de la alfarería no dejó más espacio para lo anterior y fundó, junto a Viviana Mayer, su pequeño taller en el año 1994. Investigando, capacitándose y viajando para traer técnicas de otros talleres del mundo, como Brasil, Chile, Holanda, Estados Unidos, etcétera. Actualmente dirige Idearios, Escuela de Alfarería, por donde han pasado más de 1.500 alumnos durante estos 20 años. Bueno, Vero, muchas gracias por estar acá. Te doy el lugar a la palabra, si nos contás un poquito sobre este proyecto que me pareció re interesante de compartir en este contexto. Y bueno, ávidos de escucharte y de conocer un poquito más de todo esto. Bueno, mil gracias, Lau. La verdad que me pone muy contenta estuvo bueno para poder sistematizarlo en un PowerPoint para que lo puedan ver. Es un recorrido más de fotos para que yo les pueda ir contando. Te agradezco a vos también por todo lo que estás haciendo durante la pandemia para la cerámica. Nos conocimos porque de estar mirando cosas en YouTube, y la verdad que me parece que sos muy generosa también con tu conocimiento, así que bueno, les agradezco a todos la posibilidad. Les cuento un poquito de la historia, cómo fue. En realidad la confitería del Molino, como todos saben, bueno, la gente de mi edad por lo menos sabe, es una confitería muy emblemática que queda enfrente del Congreso Nacional. Fue un lugar muy importante donde se hacían fiestas de 15, casamientos, y tenía lugares también en la parte de arriba, igual que que el otro día justamente hicieron, si lo pueden ver, un YouTube Live con la Casa Batlló de Barcelona, de Gaudí, y tienen muchas cosas en común porque las dos son Art Nouveau. Y la parte de arriba del molino tenía también oficinas y departamentos. Por un tema judicial queda durante 20 años en un estado calamitoso. Ahora van a ver que hasta estuvo inundada y hubo que poner buzos enfrente del Congreso a sumergirse en las profundidades de la confitería, y tuvieron que apuntalar un montón el lugar porque estuvo mojado durante mucho tiempo. Nosotros llegamos ahí por medio del arquitecto que coordina la parte de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. No encontraban a alguien que pudiese repetir las tejas de la cúpula, que ahora las van a ver. Y bueno, a mí me llega por vía de una profesora del taller que se llama Luciana Higgins, me llega la posibilidad de tener una entrevista, y cuando voy a la entrevista, bueno, nada, me hacen subir. Si quieren voy pasando. ¿Te parece, Lau? ¿Empiezo a pasar? Sí, empezá tranquila. Les cuento un poquito de la historia para que vean. Esta es una foto antigua, esto es de 1916, estuvo abierta desde 1916, se inaugura en ese momento. Todavía la parte de la cúpula y algunos pedazos del establecimiento no estaban terminados, y en 1917 se termina, y en 1997 cierra sus puertas. Esto, bueno, el arquitecto que dirige la obra se llama Gianotti, es un italiano, y en Milán tenía a su hermano. El hermano de Gianotti es el que empieza a enviar por barco todas estas cosas que están viendo, los vitrales, las cerámicas, las tejas, todo fue enviado desde Milán desde ese momento, los mármoles, los vitrós, y en este momento se está recomponiendo de una manera increíble todo. Nosotros estábamos encargados de esta parte que están viendo,
Esto, lo que ven el círculo de más abajo, son la parte de las tejas que hacen como unas especies de hojas, y en los costados tienen una especie de entre mayólica y cuerda seca, y las que ven arriba son unas más chiquitas con oro. Están cocidas en tercera cocción con oro de verdad. Bueno, nosotros vamos a la primera entrevista, subimos por estas escaleras aterrorizantes y ahora les cuento eso. Y empezamos bueno, nada, a alucinar porque no podíamos creer de qué calidad eran las tejas. Nos damos cuenta en ese momento a simple vista que son de alta temperatura. Bueno, y empezamos a contarles más o menos de qué se trataba. La gente queda como muy conforme, y yo ese mismo día me voy a la noche al taller a hacer unas muestras con las fotos que tenía, porque no sabía ni las medidas ni nada, y me voy al taller a hacer unas muestras y digo, la próxima vez que vaya a este lugar tengo que ir con algo en la mano. Así que tenía un poco de grés, tenía porcelana, tenía loza, tenía cerámica común, y allá fui, hice un par de horneadas y a los 4 o 5 días volví con las muestritas. Bueno, y no me las habían pedido tampoco, fui como loca mala. Y bueno, y al final nos dijeron que sí y empezamos a trabajar. Esta es una imagen de los buzos que tuvieron que estar en el sótano porque estuvo durante casi 20 años inundado, y esta es la parte donde estaba el agua, en la parte de abajo, y para poder empezar a trabajar tuvieron que bajar buzos que estaban controlados por unas cámaras tipo Jacques Cousteau. Bueno, acá sí que fuimos 7 pisos por arriba, y llegamos a la cúpula. Son más o menos, sí, hasta ahí son más o menos 7, 8 pisos. Lo que están viendo ahí son unas tejas de alta temperatura, están esmaltadas. Van a ver que algunas, el oro ya está como corroído, entonces están esmaltadas en amarillo. Ponían ese amarillo para que el oro se luciera mucho más. Estas son las que están muy bien conservadas y fueron limpiadas una por una con unos hisopos y unas sustancias específicas por restauradores especializados. Bueno, acá en esta van a ver bien, hay 2 empresas que están dirigiendo la obra de la cúpula, porque después la confitería tiene varias empresas que fueron haciendo, por ejemplo, los vitrales o los estucos, los mármoles, las maderas, la parte de broncería, porque como estuvo muchos años desocupada, se robaron absolutamente todo, las manijas, todas las piezas de bronce, entonces están reconstruyendo todo. Lo que están viendo ahí es donde está la chica, son estas tejas que, si pueden ver, hay algunas que están rotas, después hay algunas tejas de estas naranjas con oro, después hay unas guardas muy Art Nouveau que hacen como unas caracolas que también tienen oro en el medio, y la azulejería de arriba, la parte verde, de ese verde que están viendo ahí, que tiene mucha pinta de tener un esmalte, un transparente de plomo, son de baja temperatura. Y ahora van a ver, esta es una ampliación de esa caracola. Eso negro que están viendo ahí es brea, se ve que fueron poniendo para temas de humedad. Y el trabajo que teníamos que hacer, que estamos haciendo ahora, está dividido en estas 4 partes, ¿no? La parte 1 que están viendo ahí es una pieza que yo no había visto nunca. Ellos le dicen mayólica, pero no es una mayólica. No sé si son todos ceramistas los que están acá, pero la mayólica original es un bizcocho que está sumergido, digamos, o está pintado con un esmalte a partir en el siglo XIV. Se hacía con un amarillito y con un celeste, después se hizo con un blanco, viene del arte mudéjar de los árabes, y
sobre ese esmalte todavía crudo se pinta con óxidos o con pigmentos. Por lo general con cobalto, y viene en realidad de la dinastía anterior a la Ming, más o menos en el 1600, y los chinos lo toman de toda la parte de Mesopotamia, de Medio Oriente. Pero esto es una cosa bastante extraña. Lo que tiene es un azulejo con un esmalte blanco que está horneado por primera vez, después sale del horno, después tiene una cuerda seca que es como un pelo, así, es un pelito de cuerda seca, después tiene esmalte azul, está horneado por segunda vez. En algunos lugares, lo que ven ahí abajo, que lo ven como más, yo puedo, si no tengo cursor, no, no. Lo que ven abajo, que se ve como más color beige o amarillito, es antiguamente tenía oro, así que es una pieza que fue 3 veces al horno y está pintado de una manera espectacular. La parte 2 son las tejas de oro, son unas tejas más chiquitas que tienen un esmalte naranja, como entre naranja y amarillito, y encima están pintadas con oro puro. Y lo tercero que teníamos que hacer son esas tejas en forma de hoja, color como marroncito claro, que según el nivel de la cúpula tienen 2 tamaños diferentes. Y lo cuarto que teníamos que hacer son esos azulejos monocromos. Nos dimos cuenta, esta parte es muy interesante también porque esto es sí bien parecido al diseño de Gaudí. Esto está en los techos y no es cerámico, es vidrio. Son cuentas, son pedacitos de vidrio esmaltado a 580 más o menos la temperatura del vidrio, y también el oro que usan está esmaltado para vidrio. Mi teoría, no sé si es cierta o no, pero mi teoría es que usaron los mismos esmaltes que usaron para las tejas, pero en baja temperatura, entonces no se llegan a fundir y quedan los vidrios como opacos, y con eso hicimos un par de pruebas sobre vidrio para probar a ver si era así. Los colores son bastante similares, pero bueno, es una posibilidad. Estas son las primeras muestras que hicimos, que yo llegué como loca mala con esas muestras de color para que vieran que lo podíamos hacer. Nada que ver con las que eran, pero por lo menos era un indicio de que esto era posible de hacer. Bueno, nos dimos cuenta que eran de baja temperatura los azulejos, ideal temperatura las tejas, porque los azulejos estaban igualmente uno se da cuenta cuando ve el bizcocho, pero los azulejos estaban muy deteriorados. El cuerpo cerámico se dilata de tal manera que se craquela, como están viendo ahí, el esmalte, y entonces entra agua y microbios en la interfaz entre el esmalte y el bizcocho, y empieza a haber bacterias, y las bacterias terminan levantando el esmalte. Bueno, y esta es la teja original. Si la ven, se dan cuenta, esa teja tiene 100 años y está impecable, con lo cual ya sabíamos al tacto, por mirarlas, que eran de alta temperatura. Y les hacemos la propuesta de hacer la azulejería también de alta temperatura para poder conservarlo para siempre y que no se deteriorara. Bueno, el estudio que hicieron fue muy espectacular. El CETMIC es el Centro de Tecnología y Recursos Minerales y Cerámica, que trabaja con el CONICET. Por medio de un estudio de unos rayos especiales, lo que hicieron fue poder dar... El sistema funciona así, es un aparato que con un rayo especial toma contacto con los diferentes materiales que hay en la pasta o que hay en el esmalte, y entonces según el óxido o el material con el que hace contacto, hace una curva
diferencial. Entonces, uno ya se daba cuenta por ver las tejas que no eran todos de la misma pasta, que era alta temperatura. Podíamos pensar por el color del esmalte qué óxidos tenían, pero bueno, ellos hicieron este estudio, le hicieron también toda la resistencia mecánica, la absorción, la contracción, y ese estudio nos lo brindaron y nosotros teníamos que, digamos, emular la pasta, la contracción, la resistencia mecánica. Teníamos que hacer las pruebas, volver a mandar nuestras pruebas al CETMIC y que las aprobaran. Así que bueno, el primer paso fue hacer pruebas de pastas, sobre todo por la colorimetría y por la temperatura. Hicimos varias pastas hasta que elegimos estas 3 que están viendo ahí, porque después van a ver en las tejas que si bien el esmalte es el mismo, el cuerpo cerámico no es el mismo, no es el mismo color, entonces los esmaltes variaban y no queríamos aprender. Yo no sabía nada de este mundo de la reparación histórica de estas cosas, y ellos hablan que no se pueden hacer falsos históricos. Entonces vos tenés que hacer exactamente lo que se hizo en ese momento. Con lo cual no podíamos hacer esmaltes de diferentes colores, sino que teníamos que tener algunas pastas diferenciales para que la colorimetría fuera por la pasta y no por el esmalte. Así que ahí fuimos y tomamos una porcelana, una loza y un grés, de arriba para abajo. Hicimos los cálculos de contracción, y después de esos cálculos de contracción empezamos a pensar en, esa es la teja más chiquitita, empezamos a ver cómo reaccionaban cada una de esas piezas más allá de la contracción, cómo iban reaccionando con el secado y con la cocción, y hicimos esas pruebas teniendo en cuenta 10 centímetros, y estos son las pruebitas. Es una foto medio porque no sabíamos que íbamos a hacer esto en algún momento, entonces son pruebas muy de taller, de cuánto achicaba cada una. ¿Se escucha bien, Lau? Se escucha perfecto, Vero. Se ve bien y se escucha bien, así que tranquilo. Perfecto. Bueno, y después hicimos las pruebas de absorción de esas pruebas. Primero nos fuimos directamente a 1230, si bien era alta temperatura, había al tacto algo de absorción, y les habíamos hecho a la teja original, porque nos dieron varias tejas para poder hacer las muestras, así que primero hicimos la absorción de la teja original. Para los que no sepan cómo se hace, se toma el peso de la pieza en bizcocho, la teja está esmaltada de un solo lado, entonces nos iba a dar bastante fehaciente la absorción. Se toma el peso del cuerpo cerámico sin esmaltar a la temperatura final que uno lo va a llevar. Después se sumerge en agua caliente durante 24 horas, esperando, esa agua se va a enfriar, pero el inicio es con agua caliente, y después de 24 horas se saca la pieza del agua, se vuelve a pesar, y la diferencia de peso entre el primer peso y el segundo da el porcentaje de absorción que tiene la pieza. Con lo cual, sabíamos que tenía que dar más o menos entre un 2 y un 3%, porque era un grés, era una loza, un porcelanato, era una cosa medio extraña, porque la realidad es que había mucha cantidad de pastas diferentes. Y bueno, decidimos ir a 1230 con las 3 pastas y hacerle el porcentaje de absorción. Nos dio un poquito más arriba, nos dio 2, ahora no tengo los datos exactos, pero tuvimos que en el informe que les entregamos, sí.
Y en un momento decidimos probar con la pasta de Crecer, de la marca Crecer, porque lo que pasaba con las pastas que estábamos haciendo nosotros es que no quedaban compactadas. Saben que en nuestro mundo de ceramistas, yo siempre digo que daría un dedo de la mano, no, pero del pie por una extrusora de buena calidad, de esas que sacan el chorizo afuera. Hay unas que sacan sin aire, uno le puede poner la cantidad de presión que quiere y la humedad que quiere, porque hasta tiran calor. Bueno, no nos gustaba cómo quedaban las pastas que habíamos hecho nosotros porque no quedan compactas, y probamos con la pasta de Crecer y nos llevamos a partir de ahí empezó una nueva vida para nosotros con la pasta de Crecer, porque la pasta común de Crecer Crecer no nos auspicia ni nada, pero porque realmente es un datazo para todos los ceramistas. Probamos la pasta de Crecer a 1230 grados y nos dimos cuenta que seguía teniendo más porosidad que la porcelana, que el grés y que la loza que teníamos. Esa porcelana que están viendo a la izquierda es una porcelana española, con lo cual era una calidad espectacular, lleva un poco más de temperatura, pero queríamos hacerla a un poquito más bajo para que no quedara tan vitrificada, para que tuviese exactamente la misma porosidad que tenían las tejas. Y bueno, al final llegamos a la temperatura justa, fuimos bajando de a 2 grados, de 1230 para abajo, y logramos la contracción y la absorción justas con una curva específica que fuimos haciendo a 1218 grados clavados. Y decidimos usar la pasta de Crecer, porque la pasta de Crecer quedaba perfecta, quedaba con la absorción perfecta y nos era mucho más fácil hacerlas. Así que fue un hallazgo. Así que les digo a todos que después de eso llevamos la pasta de Crecer a más temperatura y queda sin moverse, sin aglobarse, y todavía sigue teniendo porosidad a 1230 grados. Estos son los dibujitos de los arquitectos. El problema era que teníamos que ser muy, hiper, súper precisos, porque parte de la restauración es que si la teja, por ejemplo, está rota a la mitad, no pueden sacar la teja entera, porque tienen que conservar la parte que está. Lo que tienen que hacer es cortar nuestra teja del pedazo que falta y ensamblarla. Entonces tenían que ser muy perfectas. Bueno, mandan finalmente las pruebas al CERMIC, le hacen todas las pruebas y resulta ser que nuestras piezas dan en un 90 y pico % de igualdad con las piezas de Milán. Así que empezamos ahí la fabricación midiendo milimétricamente los espesores, porque bueno, si no, aparte el tema ahora van a ver, pero están como calzadas unas encima de las otras, entonces si eran un poco más gruesas o eran un poco más finas, no las podían meter de ninguna manera. Bueno, estas son las primeras pruebas que fuimos haciendo. Bueno, hicimos millones de pruebas hasta que nos salió bien. Este es mi papá, que es muy prolijo y nos ayudó mucho a armar las primeras piezas, fíjense los tamaños de los espesores de la que estamos haciendo con la que está al lado. Había que hacer muchas pruebas para que quedaran al milímetro. Estas son algunas de las primeras piezas. Y estas son las primeras muestras. Esa es la teja que están viendo de oro. Fíjense que el oro ya está bastante desgastado. Y empezamos a trabajar mucho. Lo que ven ahí a la izquierda es vaselina. Estas piezas originalmente no estaban hechas por molde. O sea, si uno las ve, estas piezas normalmente, si bien son antiguas y si bien son hermosas,
en esa época, digamos, en 1900, principios del 1900, todas las cosas se hacían de esa manera y no son de una delicadeza tipo Luis XV, digamos, no es la época de la porcelana de Sèvres, digamos, pero esas tejas seguramente se hacían por presión de bajadas de pesos de toneladas muy grandes y entonces, y están hechas en monoquema. ¿Por qué nos dimos cuenta de eso? Porque algo que yo necesitaba ver atrás de las tejas era si estaban manchadas con algún óxido, porque ahí nos íbamos a dar cuenta qué esmalte le habían puesto. Pero del lado de atrás están impecables, con lo cual seguramente sumergían el esmalte y después limpiaban en crudo, sin bizcochar, y entonces le sacaban todo el esmalte. ¿Se entendió eso que dije, Lau? En realidad lo que estás diciendo es que hacían la inmersión, sí, lo que decías al principio pareció la técnica de mayólica, nada más que lo hacían en monococción, o sea, con la inmersión del esmalte y directamente iba al horno. Sí, se entendió, se entendió. Ok, porque aparte en esa época no tenían hornos eléctricos, así que estos hornos o andarían a gas o a carbón, sí, pero no daba para hacer, y se hacían de a miles, de a miles. Bueno, esto es los primeros trabajos que hicimos de colorimetría. La colorimetría la hicimos con un triaxial, no es exactamente, pero para que tengan idea cómo se hacen los triaxiales, uno puede hacer un método de color que sea por progresión de color, que sea triaxial, que sea cuatriaxial. ¿Cómo se implementa eso? Se ponen 3 sustancias, las que sean, se puede hacer con pasta, se puede hacer con pigmento, se puede hacer con esmaltes, con lo que sea, y entonces se van haciendo estos porcentajes. Uno pone, por ejemplo, nosotros trabajamos con 3 esmaltes que le pedimos a la casa del ceramista, Roberto, que lo amamos profundamente. Llevamos las tejas, le mostramos los colores, hicimos unas pruebas, no salían exactas y entonces decidimos hacer este triaxial con 3 esmaltes en proporciones diferentes y estos eran los que más nos habían gustado y elegimos 2 en realidad, elegimos primero los 2 de arriba, pero ellos terminaron eligiendo el del medio. Bueno, estas son todas las muestras horribles que nos salieron al principio, porque aparte de eso hubo que agregarle varios óxidos. Sabíamos, en realidad, los que están acá y son ceramistas saben que a simple vista, si uno ve esto, ahí está viendo cromo, está viendo hierro, está viendo un esmalte translúcido, con lo cual ahí no hay ni titanio, ni circonio, ni estaño, ni nada que se le parezca. Seguramente usarían plomo, no queríamos usar plomo, pero sí un esmalte bastante brillante. Y allá fuimos, y ¿qué nos pasaba con la granulometría del hierro? Nos hacía esos puntitos que si bien coloreaba, no era la teja original. Entonces hubo que pasar por una malla 300 el esmalte, que no les puedo explicar lo que fue, y ven que ahí se ven como puntitos, y después íbamos entregando muestras y ellos nos iban entregando. Ven que ahí se ve bien el tema de por qué trabajábamos con vaselina para poder mejorarlo, porque la teja original está hecha por presión, y entonces en la presión la impronta ya deja el formato, deja como esta cosa muy biselada, muy de ángulo. Nosotros no teníamos ese método para hacerlo, lo teníamos que hacer en una pieza de yeso, y si esponjeábamos, que había que esponjear sí o sí, después le sacábamos esa curvatura. Entonces empezamos a trabajar mucho con vaselina para tocar lo menos posible las curvas. Así que bueno, estas fueron las primeras, la que están viendo que está un poquito rota es la original, y esas eran
algunas muestras que nosotros sacábamos fotos para ver cómo quedaban, no nos gustaban todavía cómo estaban. Fíjense que la teja original, que es la de abajo, ¿se ve, Lau? La teja original es la segunda, empezando de la izquierda de abajo. Sí, sí, se nota que o sea, que tiene como un color más oscuro y se ve esta cuestión que vos decís de las aristas, ¿no? Como mucho más marcada. Sí, es la que se diferencia Y por van eso. a ver que hay muchas también que tienen como una pequeña rajadura, pero es una rajadura que ya está anterior a la horneada. O sea, se ve que yo me imagino esos lugares como un lugar lleno de tejas y tejas y tejas y tejas que se golpean entre ellas y que tal vez, digamos, esa microfisura ya estaba, la esmaltaron y le dieron, hay pedacitos de horno también, si hay pedacitos, eso blanco que ven ahí es un pedacito de horno del horno original. Bueno, y un día después de 800 pruebas lo logramos, así que esa es nuestra teja y estas son las originales. Ven que ahí hay una rota, entonces lo que tienen que hacer es cortar la nuestra exactamente a la medida de esa rota y calzarla con unas cosas especiales. Lo interesante es que atrás de cada una de las tejas está, bueno, el sello nuestro de idearios, pero la fecha con el día, el mes y el año, para que el día que se tenga que restaurar sepan quién lo hizo y está bueno porque está bueno este trabajo porque ahora van a saber no solamente quién lo hizo, sino el informe que nosotros entregamos, la fecha en la que estuvo hecho. Entonces, si dentro de 100 años alguien lo tiene que volver a hacer, lo va a poder volver a reproducir. Bueno, es una producción de casi 1000 piezas. Ahí están las tejas. Nosotros sí hicimos bizcocho y esmalte por separado, porque la monoquema no quedaba bien. Entonces decidimos hacer 2 horneadas. Es un laburazo porque cada una de las piezas se tiene que, primero el bizcocho lo hacemos a 1100 grados, unas al lado de las otras, no unas encima de las otras, porque esa arista que están viendo ahí, en cuanto le toca algo, la molesta, entonces las horneamos paradas. Y después cada una de las piezas tiene que ir con la placa impecable a 1218 grados. Bueno, esto es un trabajo que fue muy interesante. No se ve, si miran un poco, se va a ver el craquelado de la pieza del nuevo. No se pueden hacer falsos históricos, como les decía, entonces teníamos que emular, digamos, yo les propuse hacerlos de alta temperatura porque si no, en un par de años volvían a estar rotos de vuelta. Entonces, ¿qué hicimos con el azulejo? Era el otro problema era emular el color de baja temperatura en alta temperatura, pero que aparte el esmalte estuviese craquelado para que no fuesen tan distintos. Entonces lo que hicimos fue y también son el mismo esmalte es el mismo esmalte de las tejas, pero el de las tejas no está craquelado. Así que lo que hicimos fue sumarle un poco de una frita a base de muchísimo sodio y entonces con eso logramos el craquelado del esmalte y con el tiempo se va a ir craquelando cada vez más. Pero bueno, quedaron, y el otro tema era que quedaran exactamente en la medida y en el espesor. Vos avísame, Lau, cómo vamos con el tiempo, ¿eh? Sí, nos quedan 5, como mucho 10 minutitos más. No sé cómo venimos, no sé qué cantidad. No, Igual va voy perfecto, más, estamos bien, ¿eh? voy más rápido. Bueno, estas son las primeras muestras que hicimos de oro. Probamos también sobre un esmalte craquelado en la primera y un esmalte verde porque pensábamos que por ahí el craquelado del esmalte le iba a dar esta sensación de viejo que tenían las originales. Después probamos sobre el mismo color de las tejas y después fuimos probando sobre diferentes lustres encima del oro
para ver cómo quedaba el aviejado, pero no nos gustó. Así que logramos el amarillo, el naranja exactamente igual. Eso sí, lo hicimos a base de óxido de hierro y de pigmento, y de un pigmento naranja. Hicimos un triaxial también para esas tres cosas. Y decidimos ponerle oro puro, digamos, un lustre de oro, pero lo que nos pasó es que, esta es la mano del arquitecto, quedaban muy brillantes en relación a las otras. Y entonces había que envejecerlas. Bueno, ven que ahí hay algunas craqueladas, se ve que les sobraba la plata en ese momento, porque algunas tienen eso de la sobrecarga de oro que tienen. Pero bueno, decidieron hacer realmente un trabajo increíble porque el oro es carísimo, está en este momento $250 los 10 gramos, así que imagínense. Bueno, así que hicimos estas pruebas y finalmente logramos hacer unas mezclas extrañas entre lustres, aceite, agua, azul, para ponerle encima de las tejas. Entonces esta teja fue primero al bizcocho, después al esmalte naranja, después al oro y después al aviejado. Así que tiene 4 horneadas. Acá las tienen, estas son las nuestras, y ahí esta es finalmente la que nos mandaron la foto del día que terminaron la puesta, y bueno, se ven, no se notan cuáles son las nuevas y cuáles son las viejas, así que nos pusimos contentos. Bueno, y el otro trabajo que todavía estamos terminando es esta especie de mayólica cuerda seca. Estamos haciendo todavía, no tomamos una decisión final. La original es la de arriba a la izquierda. En realidad está opacificada porque es de baja temperatura y el esmalte está corroído, digamos, está como satinado, pero por el tiempo. Pero como no se pueden hacer falsos históricos, estamos viendo de qué manera, si hacerlo a pincel, hacer una cuerda seca en alta temperatura es muy complejo, porque esa cuerda seca tiene un hilo, y hacer una cuerda seca en alta, el manganeso se expande demasiado, entonces estamos viendo la mejor manera de terminarlos. Estamos yendo mucho por acá, pero creo que esta semana ya termina definido cómo los vamos a terminar. Bueno, y esto es para que vayan viendo, todavía le falta mucho a la confitería, pero esto es el salón principal, que estaba destrozado y ya tiene todos esos vitrales se hicieron nuevos de los originales, repitieron todas las... o sea, piensen que adentro del molino hay millones y millones de personas trabajando con cristales, con vidrio, con cerámica, con madera, con yeso, y el salón principal ya está terminado. Bueno, acá estoy, ya llegamos en tiempo y forma. Bueno, gracias, Vero. La verdad que increíble todo el proceso de investigación que hicieron. Uno va creciendo en oficio, te escuchaba y digo, qué bárbaro todo lo que uno va creciendo en oficio también con este tipo de prácticas, ¿no? Porque todo lo que fuiste investigando obviamente va aportando a tu oficio, digamos, que la verdad que es increíble, muy, muy lindo. Yo no sé si alguien en particular quiere hacer alguna pregunta, aprovechar que tenemos unos minutos más para hacer alguna pregunta. A ver, Gaby. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, un placer conocerte. Muchas gracias. La verdad que un placer. A mí lo que me parece absolutamente maravilloso, primero que vuelques el sentido del profesionalismo en la restauración, ¿sí? Los que amamos el patrimonio tenemos una gran preocupación por esto, y más que preguntarte te quiero agradecer, ¿no? Mar del Plata está asistiendo a una de las catástrofes más grandes con su patrimonio en estos últimos años.
De hecho, se está hablando de una supuesta restauración del conjunto escultórico marplatense y en realidad se lo está destrozando. Entonces yo valoro mucho esto que estás contando, el profesionalismo detrás, la investigación, la seriedad con la que se reconstruye una pieza, porque, bueno, lamentablemente nuestro país recién ahora está poniendo en valor el restaurar su patrimonio y no en todos los casos. Entonces, bueno, yo quería honestamente agradecerte que hayas estado acá, que nos hayas contado esto y obviamente contar a los alumnos y a la gente que te está escuchando la importancia de ser coherente con nuestra historia y reconstruir algo que para nosotros es historia viva, ¿no? Muchas Así gracias. que, Me parece que también es importante pensar para todos los ceramistas que están acá, o sea, hubo mucho, bueno, para mí eso no es trabajo gratis, digamos, porque lo que uno aprende, lo que yo aprendí con esto es enorme, pero me parece que también uno tiene que pensar en estos trabajos, en no ser lo que yo le digo cospelero, ¿no? Hubo muchas horas de trabajo, mucho oro invertido tirado a la basura, mucho tiempo, que en realidad uno no lo tiene que ver como un gasto, sino como una inversión, ¿no? Y como una inversión que le hace a uno mismo, a su taller, a la posteridad, digamos, es como casi un trabajo, obviamente que también está bueno porque uno trabaja de eso y también me parece que el otro día hablábamos con Guillermo Manier porque tal vez el arte cerámico no está tan, digamos, tan pagado como el arte plástico, ¿no? Y entonces Guillermo decía, bueno, tal vez porque la cerámica es muy popular o viene de una muy popular, pero me parece que también algo que a nosotros nos interesa es que los ceramistas empiecen a formarse de una manera como teniendo todo esto, teniendo la posibilidad, o sea, este trabajo fue posible por haber estudiado antes, por saber de química, por saber de esmaltes, por saber de temperaturas. Digamos, no es solamente que las piezas queden lindas, sino pasarse la vida investigando porque se descubren cosas espectaculares y bueno, y alguna vez tener la posibilidad de hacer esto que fue hermoso, pero sí. hay que investigar y estudiar todos los días. Sí, ahí consultaban también, Silvia, sobre el tema de cuál de las pastas de crecer es la que La común. utilizaste, la común. Y en un momento dijiste 1218 grados centígrados. Ustedes primero lo llevaron a 1218 y después a 1230, ¿no? No, fuimos primero a 1230 y en 1230 tenía una porosidad de 2.5, ponele, y las tejas tenían una porosidad de 3.8, creo. No me acuerdo ahora exacto. Bien. No, pero está bueno saberlo, por esto que vos decís, también empezar a trabajar, sobre todo para los que tienen hornitos para alta, empezar a investigar un poco con la materia prima que ya tenemos a mano. Yo también lo que quería rescatar, algo que me parece que es interesante, sobre todo porque dentro del grupo tenemos muchos estudiantes que están dentro de la Tecnicatura de Cerámica, esta cuestión también, ¿no?, de las posibilidades que nos da lo que vos decías también, pero estudiar, que no siempre es esta cuestión de, bueno, yo hago técnico ceramista para una producción en un taller. O sea, dentro de la producción en el taller también surgen estos trabajos de investigación que a veces tienen una finalidad común, como es el rescate de un patrimonio cultural, y me parece que está buenísimo, abrirse a esas cosas, ¿no? Porque también muchas veces aparecen estas propuestas y se encuentran con talleres que no tienen el material, no tienen el conocimiento o no tienen las ganas. El despertar el interés y el visibilizar estas cosas también hace que uno gane como el empuje para decir, pará, esto se puede hacer, es tiempo, es ponerse, es investigar esto que vos decís, ¿no? Y va haciendo ganar. Acá, bueno, hablan sobre la importancia de los materiales, ¿no? En cuanto a la hora de trabajar. Y bueno, acá van contando también, no sé si, Lau, vos querés contar lo que estás comentando de tu abuelo, que se preparaba para el gran evento, no sé, Lau, si querés abrir el micrófono y contarlo. Alguien que tenga ganas de hacer... Creo que es Magdalena Iglesias.
¿Cómo, perdón? Ah, bien. A ver, Magdalena, ¿tenés ahí para abrir el micrófono? ¿Querés contarlo? Bueno, a ver, ¿se puede abrir? Ahí está, ahí abriste el micrófono, justito. Ahí está, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí. se te escucha. Hola, maravillosa, la puesta, Muchas impresionante. gracias. Yo soy plástica más que ceramista, pero bueno, me encanta desde todos los puntos de vista. Desde mantener el patrimonio cultural del Estado, que es un edificio maravilloso, en el cual pude estar con mi querida abuela, Magdalena también, Teresa Coelho de no sé cuánto, que me llevaba a tomar el té con guantes y sombrero a la confitería El Molino. Te cuento algo que van a hacer ahora cuando abran, van a tener que tener la misma carta de postres y de comida que tenían en esa época. Qué maravilloso. Qué maravilla. Maravilloso. Era una bandeja de plata con un soporte alargado, muy amplia, o sea, unos 30 centímetros de altura, donde se exponían las masas exquisitas, riquísimas, todo muy, muy sofisticado, muy protocolar, y a este lugar iban personalidades de la época, escritores, pintores, inclusive Madonna se asomó por ahí para hacer una de sus películas. Sí. Y bueno, todo es cultura, todo es relación con la política del momento. No te olvides que está el Congreso ahí, Tal cual. los diputados se cruzaban. O sea que todo el estilo europeo, Art Nouveau se volcó en este edificio maravilloso. Y la felicito a todos, a todo el equipo por el trabajo que han hecho de restauración. Tal cual. Acá pregunta una de las chicas, Mariana, si vas a algún curso de restauración, ¿tenés pensado? ¿Lo no sé, yo no sé, yo les digo, no sé nada de restauración. Sé de cerámica, pero de restauración aprendí Gaby se ríe. Con los restauradores. No sabía ni lo que era un falso histórico, ni nada de eso, ¿no? De restauración no sé nada. Es más, les cuento cómo fue, para que vean. En realidad, para mí, yo tengo una frase que es algo que es como algo que te caliente la sangre, ¿no? Que te huele la cabeza. O sea, yo cuando entré al molino, solamente pensar que como ceramista podía estar ahí, o sea, enloquecí. Entonces me volví al taller, hice las pruebas, aparecí con las pruebas que no me habían pedido. Digamos, tiene que ser algo que, bueno, y llegué esa misma noche y todavía no había pandemia y me compré un curso en línea en español de restauración de azulejos de españoles. Digo, ni idea tengo de restauración, ni idea, dije. Claro. Bueno, me empecé a leer las leyes de restauración porque hay unas leyes internacionales de restauración para cerámica específicas. O sea, hay todo un mundo. Piensen todo lo que es la azulejería. Y a su vez, cada mundo tiene su submundo, porque yo, por ejemplo, siempre estuve más metida con el tema de la restauración de piezas arqueológicas, que es otro mundo totalmente distinto a este, ¿no? Por eso digo que son como capas de trabajo. Gaby, vos querías decir algo que te vi haciendo así. No sé si que me causó mucha gracia y que diga que no es restauradora. Evidentemente hay un respeto por la profesión. Los que yo pasé también por escuela de restauración en Sevilla y solamente de pintura. Entonces, entiendo lo que estás planteando de las disciplinas, pero lo que yo valoro, y por eso te lo planteé al principio, lo que yo valoro es que más allá del título de restaurador, lo que has hecho y lo que nos has mostrado es la seriedad de la investigación. Sí, totalmente. ¿Sí? Y vuelvo a esto que a mí en lo personal me causa mucho dolor en el patrimonio marplatense. En Mar del Plata se han supuestamente restaurado esculturas a las que simplemente se les ha pasado, esculturas de fundición, a las que simplemente se les ha pasado antióxido, convertidor de óxido y una pintura polimérica encima de un color chocolatoso. Digamos, y con esto se han hecho entrevistas en diarios por todos lados a la supuesta restauradora del patrimonio de la ciudad de Mar del Plata, lo que es vergonzoso. ¿Sí? Entonces, cuando yo escucho este tipo de testimonios, obviamente que necesito valorarlo,
obviamente que necesito hacer entender, porque nos está escuchando mucha gente que le interesa este tema, y mucha gente de Mar del Plata, hacer entender que la restauración es una cosa seria, Sí, totalmente. ¿sí? Que no tiene que ver con asumir un título como si eso fuera un título de nobleza. Sí, sí, sí. Y por eso estoy rescatando lo que estás planteando, ¿no? La Sobre seriedad todo, con la que te agradezco un montón y también yo quiero rescatar cómo están trabajando ellos, digamos, las empresas, por lo menos las empresas con las que yo estoy trabajando, que son HIT y Progorod, o sea, son impecables. Y la gente del gobierno de la ciudad, o sea, un día llegué, eso uno tiene que estar también tranquilo de esto que vos decís, de no meterse donde uno no sabe, digamos. Yo iba súper tranquila y mandé muy tranquila las piezas al CETMIC porque tengo 26 años de abrir el horno todos los días y sabía que iban a dar bien, digamos, yo no tenía problema. Pero llegó un día y había, no sé, 20 personas, estaban del gobierno de la ciudad, del gobierno de Nación, del ministerio de no sé qué, del restaurador de no sé cuánto, viendo cada una de las piezas, mirándolas con lupa, las originales y las nuestras, poniéndolas, tomando decisiones, a ver qué, o sea, realmente no mueven un pelo si no están todos de acuerdo que cumple con todas estas normas. Por eso digo, hay normas que yo desconozco, ¿no? Y empecé a respetarlas más, porque cuando uno toma conciencia de esto, digo, ¿cómo voy a viajar el oro? Yo nunca en la vida había viajado el oro. Digo, ¿qué hago para viajar el oro? Y bueno, y empezamos a usar ácidos, empezamos a mezclarlas. Eso que están viendo ahí son ácidos, pero que son cosas al aceite y al agua. Usamos un lustre azul con un lustre, con un poco de óxido de hierro. Empezamos a hacer un montón de pruebitas a ver cómo quedaban. Y bueno, sabemos también que el tiempo va a dar arriba de esa cúpula el sol, la lluvia, va a dar también su trabajo y entonces tampoco las queríamos aviejar tanto. Mira, sí, cuando recién pensaba, cuando te convoqué un poco para dar la charla, lo que a mí me interesaba rescatar era esto también, ¿no? Que de alguna forma, rescatando las piezas, rescatamos nuestra historia, ¿no? Esto que contaba Magdalena recién, del recuerdo de su infancia, bueno, Buenos Aires tiene mucho de eso, yo que nací allá y me crié allá, es eso, ¿no? En cada rincón, en cada espacio, y es, bueno, recordar nuestra propia historia. Así que, bueno, me parece maravilloso cuando contabas que las piezas tienen el sello atrás de idearios, digo, qué loco esto, ¿no? Cómo se fusiona Milán con Argentina, el siglo no sé cuánto con este siglo actual, o sea, es increíble esa fusión y eso habla de empezar a vernos también como argentinos, ¿no? En esta práctica del rescate y el cuidado de nuestro patrimonio cultural. Bueno, les cuento para los que, ya que estamos hablando de patrimonio cultural y de la ciudad, que hoy a la tarde también va a haber una charla sobre el recorrido por la ciudad dictada por Erika López, que también algo de esto se va a hablar, así que bueno, si a alguien le interesa con este Meet también se puede sumar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechar que Vero se va a quedar unos minutitos más para comentar algo, para contar algo, para compartir. Acá preguntan si las charlas se graban y se suben. Sí, se están grabando en este momento, seguramente las podés ver en vivo ahora por Facebook Live, pero después también se van a compartir por YouTube. Y yo disculpen con mi inglés, no soy muy buena. Y bueno, y con las ganas de compartir. Bueno, Vero, no sé, yo la verdad estoy re emocionada, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos, Lau. Y gracias a la gente que se quedaron ahí todos, toda la charla, así que muchas gracias. Sí, linda convocatoria. Si quieren, provoco que todos nos desmutiemos y le demos un aplauso a Verónica. Ay, bueno. Sí, ¿cómo no? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Bueno, agradecer por compartir. Y bueno, y vamos a seguir con estas charlas, de hecho, la semana que viene, esta semana y la que viene, así que con este mismo link pueden acceder, estén atentos a la página de la Escuela de Cerámica Rogelio Urrutia de Mar del Plata, lo pueden encontrar también en Instagram como @cerámicamdp, y bueno, ir sumándose a las propuestas de esta semana, que así como la de Vero es hermosa, va a haber un montón también muy interesantes, así que bueno, muchas gracias a todos por su participación y sobre todo a vos, Vero, por estar acá.
Muchas gracias, Lau, te agradezco a vos la generosidad, el trabajo y lo que les digo a todos, y que es lo mismo que decimos ahora en nuestras charlas online, no se metan todos los días algo raro en el horno, cualquier cosa que se les cruce por la cabeza. Ayer, por ejemplo, ahora voy para el taller a buscar unos engobes que hicimos con talco de los pies. A ver qué pasa. Le pusimos talco de los pies, usamos acrílicos, usamos ceras para autos, usamos aceites, prueben, investiguen, lean, estudien y van a tener felicidad y talleres únicos. Únicos, obvio. Es que creo que esa motivación, si hay algo que transmitís, es esa pasión, y la pasión que uno transmite se propaga, se sigue entendiendo. Así que agradecido por todo lo que vos compartís también. Bueno, gracias a vos, Lau, que también tenés esa impronta interesante de compartir con los demás. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por habernos un hermoso día, gracias a todos. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias, Lau. Gracias, Verónica. Gracias a todos. Verónica.